cuando estás allí sentado, que te dan la salida, que sabes que van a evaluar lo que tú vas a hacer, ese gusanillo, no sé cómo decirlo. ¡Ah, final! ¡Señor! Eso es lo que te da la competición que no te dan las tandas. ¡Los hermanos Cavaller! Hola, somos Joan y Xavier Cavaller. Somos mecánicos de profesión y pilotos de drift profesional. Tenemos un taller de mecánica en general, trabajamos todo el día. Y después viene el hobby, a partir de las 8 de la tarde, cuando cerramos la puerta, nos ponemos con lo nuestro, igual que los fines de semana. Pues nosotros empezamos en el drift a partir de una película que fue muy famosa. Entonces fuimos en 2009 a ver una carrera que era de Drifting Series. Nos pareció muy espectacular y bueno, empezamos a preparar un Nissan 200, que es el que actualmente está corriendo mi hermano con él. Al principio corríamos los dos con el mismo coche. Cuando lo terminamos era un coche para hacer tandas. Entonces salió el campeonato y tenemos que decir quién pilotaba. Xavi era mucho más conservador que yo, pero yo era mucho más loco, era mucho más agresivo y me daba igual todo. Entonces, claro, decidimos que para esa disciplina teníamos que ser un poquito agresivos. Nosotros aprendimos a hacer drift en circuitos de karting y mirando vídeos por YouTube y aprendiendo un poco pues, de nosotros mismos, probando y probando. O sea, no hay más. Estamos hablando que antes había unas tandas de 30 euros, 40 euros. Podía rodar todo el día con ese precio. Entonces, claro, con poco motor y con muchas ruedas de segunda mano, lo pasamos bien y es la manera de aprender. Lo que nos gustó del drift es esa sensación de ir de lado, las inercias, esas laterales, es algo distinto, Básicamente es controlar lo incontrolable. Entonces, bueno, la sensación que te da es algo espectacular. La gente que después sube de copiloto y tal es distinto. El coche con el que empezamos es el Nissan que llevo yo, es un Nissan 200 SX. Cuando empezamos en 2010 con él, empezamos con el motor de serie, eran 170 caballos, estuvo el coche corriendo 3 o 4 años con el motor original, el CA18 de serie, el 1800, subido de potencia hasta 300 caballos y después hubo una fase que el campeonato exigía más potencia y montamos un motor de Skyline. Y a partir de ahí vimos subiendo el nivel y poco a poco la potencia. Es importante empezar desde abajo con poca potencia y ir subiendo el nivel. Así es como te haces más al coche. Decidimos hacer un segundo coche para competir y decidimos coger otro coche igual, ya que era con el que yo me sentía más cómodo, y poco a poco pues todo lo que hemos sacado para mejorar del Nissan de mi hermano lo hemos montado al mío. Aparte del kit de carrocería y las llantas, pocas cosas hemos puesto nuevas en este coche. Actualmente está con 380 caballos y para este año hemos montado un kit de giro y le hemos mejorado la seguridad, tema de barras y demás. ¿Cuánta pasta? Buah, eso es delicado, tío. Se pensarán que somos ricos, guau, tío, estos que... No lo sé, se ha hecho todo muy poco a poco, no se ha hecho de golpe, porque cada año se ha ido mejorando las cosas. 10 años haciendo el coche, al final pues... Si paras a contar ahora, todo lo que has montado y has sacado, que ahora está montado en este, pues unos 80.000 euros seguro. Y eso sin contar nada de mano de obra, que todo está hecho por nosotros mismos. Al final lo que hemos hecho son muchos sacrificios. Noches sin dormir, estar de hacer gastos innecesarios, comprar coches de segunda mano para el día a día. Ahora, bueno, ahora los años han ido mejor y ya tenemos otros coches, pero cuando empezamos íbamos con coches de segunda mano locos, digamos. Una tanda puede costar aproximadamente 400, 500, unos 500 euros, dependiendo del coche, claro. Pero en el caso de mi hermano, todo se multiplica por 3. Una tanda normal, una tanda de hobby. O bueno, el campeonato aquí sí que estamos hablando de palabras mayores ya. Neumáticos semi-slick, 150 litros de gasolina, hoteles, viaje de furgonetas, coche del Xavi,
neumáticos nuevos del coche, el Javi también, más o menos la cifra de 2.500 a 3.000 euros. Eso es lo que se gasta en una carrera del Drift Spain. También hay un factor importante, depende de dónde te quedes. Claro, si no pasas la primera batalla, pues bueno, tienes un montón de ruedas que no has gastado y entonces baja el precio y la gasolina ya no gastas más porque te vas para casa. Eso también es un factor. Si llegas a la final, pues es esto. Pues también es muy importante el tema de patrocinadores, que gracias a ello pues podemos correr el campeonato. No nos da para todo, pero sí para una parte. Si no fuera imposible, sería imposible estar compitiendo. Al final, en un campeonato de drift no se gana nada, no hay premios en efectivo, nunca ha habido. Ahora sí hay alguna cosita, pero no puedes ni llegar a cubrir gastos. Nos gustaría poder montar una escuela de drift para enseñar lo que nosotros hemos aprendido y facilitar a la gente que no pueda o no tenga un sitio tener la experiencia de qué es el drifting. Tuvimos como alumno el youtuber Vicesat y con él en 3 horas ya estaba controlando el tema del derrape. Con unas clases básicas de contravolante y tal, funcionaba perfecto. Al final del día estaba casi empalmando todo el circuito. Pues la situación actual del drift parece que poco a poco va teniendo mucha más repercusión. La gente va sabiendo qué es esto del drift. Bueno, pues por fin, ya era hora. Hemos llegado hoy en los estudios de Madrid de Movistar para hacer una grabación del programa de Vamos sobre Ruedas y para dar un poquito más de repercusión en el tema del drift, ya era hora. El drift es familia para nosotros ya. Vamos con las mujeres, los padres, los hijos. Es como un fin de semana en familia. Aparte, los demás pilotos también vienen con sus familias y al final es una cosa, el paddock es una cosa familiar. Yo creo que si no viniesen nuestras familias ya no estaríamos haciendo drift o compitiendo al menos. Es una vía de escape para nosotros y para las familias. Tienes que pensar que ellos se lo pasan bien, vamos al hotel, vamos al paddock, ven coches, les gusta y al final bueno, es un fin de semana de carreras, pero es como un viaje. Ah, se nos olvidaba, déjate un like. 2019, bèstia. A ver, claqueta, tío. Hemos hecho claqueta. Gonzalo, datos concluyentes, perfectos, que no después digamos, hostia, no. Ya, no era así.